Encanto que amabas, antología poética esencial, Jaime Quesada recuerda que hablando de su propio trabajo literario, Gabriela Mistral decía: mi pequeña obra literaria es un poco chilena por la sobriedad y la rudeza. Nunca ha sido un fin en mi vida. Lo que he hecho es enseñar y vivir entre mis niñas. Vengo de campesinos y soy uno de ellos. Mis grandes amores son mi fe, la tierra y la poesía. Quesada recalca que la producción mistraliana no parece extensa, aunque sí intensa, con una profunda valoración de los sentimientos espirituales y humanos, un amor por sus lugares natales, la tierra y su geografía, y las riquezas vivas de los pueblos americanos. Autora de una obra poética de no de más de 4 libros: Desolación, Ternura, Tala y Lagar, y un volumen póstumo, Poema de Chile. Casi toda la obra, nos recuerda también Quesada, toda la obra poética de Gabriela Mistral se publicó originalmente en el extranjero y no en Chile. Y el aspecto más íntimo de Gabriela Mistral, donde se revela su vulnerabilidad afectiva, la dio a conocer la investigadora Daniela Schutte, autora de Doris, vida mía, Cartas. Schutte dio vida a un libro sobre el amor por correspondencia entre la poeta y su amante, una relación que ella define como intensa, apasionada y profundísima, y dio cuenta de ciertos aspectos de la personalidad de Gabriela Mistral, a quien en una entrevista también describió como una mujer con muchos dolores y resentimientos, muy tímida y recelosa, que no se entregaba fácilmente, pero cuando confiaba era una persona muy cariñosa y preocupada de su círculo cercano y de sus amigas. A 80 años del Nobel, es momento de conversar de la riqueza y complejidad de su figura, como poeta, pedagoga, intelectual, política, campesina y diplomática. Y esta tarde, en Frecuencia Literaria, lo vamos a hacer con 2 grandes investigadores: Daniela Schutte, licenciada en Lingüística y Literatura Hispánica por la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en edición por la Universidad de Salamanca. Su investigación se ha especializado en la obra de la prosa y producción epistolar de Gabriela Mistral. Y es coautora de los libros Gabriela Mistral, Niña Errante, Gabriela Mistral, Vivir y Escribir, prosas autobiográficas, Gabriela Mistral, Carta para Muchos, España 1933-1935. Como autora ha publicado, ya lo decíamos, Doris, vida mía y Elogio de la naturaleza, textos en prosa. Desde el año 2001 y hasta junio de este año 2025 fue la coordinadora de memoria chilena de la Biblioteca Nacional Digital, y de la misma institución ahora es jefa del archivo del escritor/escritora. Bienvenida, Dani, ¿cómo estás? Bien, Dani, muchas gracias por la invitación, y como comentábamos antes, es un verdadero honor estar sentada aquí con Jaime, cuyos libros y su trabajo con los mistralianos más clásicos, en el fondo, nos ha servido tanto a los que somos más jóvenes para ir conociendo y adentrándonos en este maravilloso mundo que es Gabriela Mistral. Y voy a saludarlo como corresponde también, pues tú ya lo decías, Jaime Quesada, poeta, ensayista y crítico literario, uno de los más prominentes especialistas en la obra de la poetisa Gabriela Mistral. Y como tal preside la Fundación Premio Nobel Gabriela Mistral, organismo dedicado a la difusión de su legado. Jaime Quesada ha escrito numerosos trabajos y dictado conferencias sobre ella en Latinoamérica y Estados Unidos, y entre sus trabajos mistralianos más importantes destacan sus ediciones Escritos Políticos, Poesías Completas, la edición de escritos autobiográficos en Bendita mi lengua sea, y la de sus artículos y ensayos en el volumen Prosa Reunida. Y el más reciente, este precioso que tenemos acá, de Editorial Catalonia, Jaime Quesada, con El canto que amabas, antología poética esencial. Jaime Quesada, bienvenido a Radio USACH una vez más. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muy halagado de estar como siempre en esta radio y en este programa, ¿no?, hablando sobre un tema que nos importa tanto y siempre, que es nuestra Gabriela Mistral, en su totalidad como autora y en su vida y en su obra. Ya que ustedes son, tanto tú, Jaime, como Dani, Daniela, especialistas en la obra, han dedicado mucho tiempo y energía, talento de ustedes en lectura, en indagar un poco más allá también de la figura que todos creemos conocer. ¿Qué es lo que más les apasiona a ustedes de Gabriela Mistral? ¿Cuál es la Gabriela Mistral interna que ustedes tienen como conocedores de su obra y su vida? Dani. Yo pienso que
Siempre cuando uno inicia la investigación sobre algún tema, hay una pregunta que uno quiere responder. Y en la medida en que esa pregunta se va profundizando o no, yo creo que es el momento de la decisión en el que uno dice como ya, me voy a especializar en esto o no. En mi caso particular, a mí desde un principio me llamaba mucho la atención como, por ejemplo, a mi generación le enseñaron quién era Gabriela Mistral en el colegio, estoy pensando. Que era esta señora pobre, que había nacido en un pueblo pequeñito, muy rural, que era profesora y que escribía cosas, en el fondo era como una persona triste que escribía cosas para niños tristes. Esa es la imagen que yo me quedé en el colegio. Y resulta que nadie sabe cómo, pasaron 30 años y le dieron un premio Nobel. Entonces, yo siempre digo que como que yo siempre me quedé con la sensación de que había una parte de la historia que no me habían contado. Y en el fondo mi pregunta de investigación es esa. O sea, en el fondo como la construcción del personaje, digamos personaje, Sí, de la figura pública de Gabriela Mistral, que es la que finalmente logra llegar hasta un lugar en el que ella instala su discurso de cosas incómodas en un lugar donde solamente habían cosas cómodas. Por supuesto, estoy simplificando muchas cosas, pero yo diría que esa es la Gabriela Mistral que yo conozco, que me interesa. Aquella que tiene la habilidad para sortear como los contextos en los que se va desenvolviendo para instalar su discurso que, por cierto, como todos lo sabemos y los que no espero que lo sepan, que es tan completo, es tan contemporáneo, pasan los años y seguimos encontrando como nuevos hilitos que tirar en cada una de sus textos, fundamentalmente en prosa, aunque por cierto también en poesía. Y esa es como la señora que yo conozco y a la que yo estudio en el fondo. ¿Para ti, Jaime Quesada? Bueno, a estas alturas de mi vida, no, en verdad ya no me considero un investigador ni un estudioso de Gabriela Mistral, sino que un lector atento desde muy temprano. Cuando digo muy temprano, quiero decir como desde la escuela básica o de mi escuelita primaria provinciana, con aquellos textos escolares en los cuales estaban los poemas clásicos llamados infantiles o escolares de Gabriela Mistral y que formarían parte después del libro Ternura, un libro maravilloso por lo demás y que aprecio mucho. Entonces, ese afán de lectura muy temprano me acercó cada vez más a Gabriela Mistral. Y no solo en su poesía, y no solo en su prosa, y no solo en su correspondencia, en sus cartas. En esas materias yo me iba encontrando con una mujer extraordinaria. A mí no me llamaba tanto la atención el mito de Gabriela Mistral, la leyenda que había en torno a ella desde muy temprano, sus amores con Romelio Ureta, el suicidio de Romelio Ureta, esa aureola que tenía Gabriela Mistral. Yo me quedaba en esa lectura, realmente, no me sacaba nadie de esa lectura. Y gracias a la biblioteca de esa escuelita y de mi liceo y de mi universidad después, bueno, esa biblioteca se me fue haciendo un mapa lectural muy amplio, ¿no? Y ese arrimo con otros autores mayores, otros poetas nuestros, en fin, porque esto de la lectura mistraliana es una especie de comunidad, de relación de unos con otros, entonces iba aprendiendo la experiencia de otras y de otros también en este plano. Y por ahí empezaron mis afanes con Gabriela Mistral y me fui dando cuenta de que estábamos en presencia de una mujer realmente extraordinaria, que cada vez me sorprendía más y me sigue sorprendiendo. Yo que me he leído poemas tanto de Gabriela Mistral desde muy temprano, cuando los releo ahora, y los releo siempre, voy descubriendo nuevas facetas que no había visto en otras lecturas anteriores. Entonces hay unas visiones maravillosas en Gabriela Mistral, ¿no? Visión de una poesía, recuerdo, ¿no?, que es uno de mis maestros, Gastón Font den Bussche, y antes de Gastón Font den Bussche, otros tantos maestros que no podemos olvidarnos. A estas alturas, digamos, de los 80 años del Premio Nobel, hay que agradecer a muchos otros estudiosos que nos abrieron el camino de acercamiento a Gabriela Mistral. Entonces a mí
deslumbró otra imagen de Gabriela Mistral, más allá, digamos, de esa aureola que acabo de señalar, sino que su obra estaba aprendiendo lengua, idioma, estaba aprendiendo vocabulario, estaba aprendiendo geografía. Cuando leía su famosa ronda Dame la mano y danzaremos, que mis compañeras y compañeros bailaban y danzaban en el patio del colegio, yo pensaba realmente, dame la mano y me amarás. Qué lindo eso, ¿no? La expresión amar en ella me daba una ternura enorme y precisamente quizás por eso tengo un amor profundo por ese pequeño gran libro en Gabriela Mistral que es ternura. En fin, por ahí empezaron mis visiones mistralianas hasta el día de hoy. Dani, no sé si te pasa, pero escuchando a Jaime se aprecia, se siente la energía del amor y la admiración que a su vez siento yo que tiene Jaime por Gabriela Mistral, en el sentido de que su obra te toca muchas hebras, no solo intelectuales. ¿Es así? Claro, pero además, perdón, no es tanto un asunto afectivo, sino que también un asunto reflexivo en relación con la lectura, saber leer a nuestra Mistral. Y para saber leerla tenemos que estar cerca de sus libros, tocar sus libros. Hay como una necesidad física de sentir ese libro, ¿verdad? Y no teníamos los libros de Gabriela Mistral, teníamos algunas antologías y unas antologías muy precarias por lo demás. Entonces nos quedábamos con la poesía de los textos seculares. Pero nuestra Mistral era desolación, nuestra Mistral era Tala, Lagar, ¿no es cierto? Su libro póstumo, Poema de Chile. Pero todo eso es una trayectoria, ¿verdad? Es un proceso largo, pero al mismo tiempo muy intenso y grato, ¿no? Vuelvo a decir esto, que cada vez que me acerco a un poema, a un texto en prosa, a una carta en Gabriela Mistral, hay un mundo, ¿no? Que me conmueve mucho en este plano, ¿no? Precioso. Y no solamente lo literario, digo, no solamente, ¿no es cierto?, la cosa idiomática, lingüística, poética en ella, sino que nos hace pensar, nos hace ver en las realidades de un país, de una América, ¿verdad? Es decir, el sentido social, ideológico, político, religioso, indigenista, nos hace ser inteligentes. Gabriela Mistral, diría yo, eso es maravilloso. En relación a lo mismo, perdón, Dani, para ampliar, porque era la pregunta un poco que yo quería hacerle a ambos y que la adelantó, la empezó a responder también Jaime Quesada, de cómo ustedes describirían la complejidad y riqueza del imaginario poético principalmente, pero no solo poético, los temas, ¿no?, de la obra literaria en su conjunto, con las cartas incluidas, lo epistolar, de Gabriela Mistral. Y solo para señalar, porque Matías Rivas, que estuvo a cargo de los textos de la antología La Primera de Todas, que con el contexto, por supuesto, de estos 80 años del Nobel, dijo que, bueno, no solamente leer a Mistral es fundamental y desbaratar conceptos heredados, que es algo que tú decías, Dani, sino que la poesía que dejó es clásica y peculiar. Y dice que no se compró, digamos, como uno señala, las vanguardias de la época, no la rozaron, la afectaron la Biblia, los prodigiosos autores del siglo de oro español, la vida de los santos y la destreza técnica de Rubén Darío. La religión católica, el romanticismo fundaron su mirada metafísica, dice Rivas, una filosofía que desarrolló con sigilo y osadía. Y un poco añadiendo los tópicos, ¿no?, que también, o las sensibilidades que anunciaba Jaime. ¿Cómo describirías tú el imaginario de Mistral, Dani? Voy a sacarle la vuelta un poco a esa pregunta. Perfecto. Porque estaba pensando también mientras escuchaba a Jaime y un poco también lo que apunta Matías en lo que leíste, que en el fondo pienso también que hablamos de que es imprescindible leer a Gabriela Mistral, muchos de nosotros lo hemos dicho probablemente en más de una oportunidad. Y creo que escuchando a Jaime es súper evidente el por qué, porque en el fondo todos los aspectos que él señaló respecto de la naturaleza, de la americanidad de los pueblos latinoamericanos, de la tierra, del indigenismo, de la lengua, y podemos ir sumando temas que ahí hilamos con la pregunta que acabas de hacer. En el fondo yo creo que una de las grandes, quisiera decir delicadezas del proyecto escritural de Mistral, es que en el ejercicio ella de escribir con el maravilloso uso del lenguaje que ella tiene, en el fondo también es como que va poniendo los ojos de uno en las cosas que ella mira.
Entonces creo que es... no sé si se entiende bien lo que quiero decir, pero por ejemplo lo vi mucho, perdón la autorreferencia, pero lo vi mucho cuando trabajaba en el libro Elogio de la Naturaleza. En el fondo, como en ese ejercicio que es tan delicado de la descripción, ella logra que uno como lector finalmente esté mirando lo mismo que ella mira. En el fondo, como la literatura como una especie de transmisión de valores, de sensaciones, de creencias, porque finalmente su sistema, el sistema de creencias que ella articula, como bien decía Matías, es tan perfectamente complejo que finalmente es un lujo para todos nosotros, que además lo podemos leer en su lengua en su lengua madre, en el fondo, como en la lengua que fue escrita, no en traducciones, por ejemplo, la forma en la que ella describía y se aproximaba al mundo. Jaime, ¿cómo haces una antología? Porque creo que es muy difícil considerando la cantidad de poemas de estos libros preciosos que nombrábamos y que tú haces una síntesis muy buena en tu última publicación sobre ella. ¿Qué se deja fuera? ¿Qué se considera según los tiempos, el momento, el mood, como dicen los jóvenes ahora, el ánimo? ¿Cómo es tu trabajo ahí de selección, de alguna manera? Claro, esta pregunta es muy importante, porque revela allí la eficiencia del antologador de una obra, ¿no? Sea poesía, sea prosa, en fin. Eh, y una antología no es un asunto de improvisación, porque pareciera muy fácil recopilar textos, leer aquí textos. Hay que tener un territorio, un camino recorrido, saber bien entrar allí, porque a uno le importa mucho, por ejemplo, en este caso específico de esta antología esencial que acaba de publicar Catalonia, no es la única, ¿no?, que yo he venido preparando durante mucho tiempo, 10, 20, 30 años, ¿no es cierto?, de mis primeras antologías, pero que es un trabajo largo, ¿no es cierto?, y delicado, y de respeto por la autora o el autor de la obra que uno va a seleccionar, y por respeto también del lector o de la lectora, en fin, ¿no? Y por respeto a uno mismo, por dignidad, digamos, profesional de trabajo literario. Y en el caso específico de Gabriela Mistral, de la cual he venido tanto tiempo durante, ¿no?, en que me he pasado horas y horas y corrigiendo un texto, cotejando un poema, porque con nuestra Gabriela Mistral ha ocurrido también esa dificultad de sus publicaciones. Entonces hay muchos errores en esas publicaciones, hay que cotejar, así que siempre trato de ir a las fuentes primarias, ¿no?, a sus primeras ediciones, que no es fácil de encontrar, ¿no es cierto? Ahora ya tenemos un material muy cercano y valioso, pero en la época en que empezábamos, hace ya 4 o 3 décadas atrás, ¿no es cierto?, no era fácil llegar a sus primeras ediciones y cotejar un texto con otro. Pero en definitiva, digamos, por un lado está el afecto que uno siente por algunos poemas especiales. Estos poemas son fundamentales, que no pueden estar fuera de una antología, ¿no es cierto? Pero también hay que mirar un poco porque esa es la preferencia que uno tiene como lector. Pero también la experiencia le indica a uno que ese lector o lectora también le importaría este otro poema. Por ejemplo, vamos a buscar, cuando seleccionamos del poema Lagar, del libro Lagar, ¿verdad? Hay un material muy amplio y valioso ahí, como en los 4 libros de ella, ¿no?, incluyendo después poemas de Chile. ¿Qué poema de Lagar, digamos? Uno no puede dejar fuera de página, ¿no es cierto?, la sección Locas Mujeres, por ejemplo. Y de Locas Mujeres hay 10 o 12 poemas que son notables, que uno quisiera colocar todos los poemas. Como no se trata de una obra completa de ella, ¿no?, sino que una selección, entonces uno tiene que elegir aquí, ¿no?, la que camina, la piadosa, y todas son maravillosas, pero uno queda satisfecho con seleccionar aquello, ¿no?, tener un cuidado en eso. Entonces es un trabajo oficioso, de respeto, ¿no?, en este caso por la autora, y también por la edición, por la publicación misma del libro, ¿no? Es un trabajo muy admirativo en este plano. Justamente quería hablar de eso de Lagar, de estas locas mujeres.
y estos poemas de títulos súper expresivos, como La desvelada, La dichosa, La fervorosa, La fugitiva. Y tomo eso que justamente me dio el paso Jaime para preguntarte también, Dani, y también a ti, Jaime, ¿por qué sienten que se ha convertido últimamente, y no solo del 2019, pero con mucha fuerza, la figura de Gabriela Mistral en un ícono de la nueva oleada feminista? Y cómo ha ido mutando o evolucionando, a propósito de tus palabras, Dani, y esta como imagen que nos dieron en el colegio de Gabriela Mistral, y cómo ha ido mutando en todas estas últimas décadas, y sobre todo voy a situar el 2019, pero podría ser, digamos, 2011, 2015, qué sé yo, pero con mucha fuerza, de manera masiva, 2019. ¿Qué hay en la figura de Gabriela Mistral como mujer que ha resonado tanto en las mujeres de hoy? Y no solo en las mujeres de hoy, por cierto. Qué difícil responder esa pregunta. O algo que te surja como en en términos propiedad, pero intuitivos, digamos. a mí me pasa que hay un ensayo muy lúcido de la muy querida Adriana Valdés en la que ella se refiere a... Digo muy querida porque la quiero mucho y me encanta obvio. todo lo que leo. Yo soy de esas personas que quiere a los escritores que le encantan. Y que habla de Mistral como un espejo, donde cada uno ve lo que quiere ver. Y efectivamente eso pasa. Efectivamente también yo creo que hay una cuestión como muy metida, es lo que uno más conoce más de cerca, pero yo creo que los chilenos y las chilenas somos como en conjunto, como gente que necesitamos admirar a alguien, como que siempre están o los íconos de, no sé, escritores o estrellas de cine o Fútbol. o los Claro. futbolistas o ahora con, no sé, los reggaetoneros, qué sé yo, pero yo creo que tendemos a eso como pueblo. Ahora, creo que voy a tratar de ser cuidadosa en lo que voy a decir, pero en el fondo yo creo que ha pasado mucho con Gabriela Mistral, que se le han colgado banderas, o sea, como que hemos querido sobreinterpretar el discurso de Gabriela Mistral. Y creo que, no digo que esté mal, no lo digo desde el juicio, lo digo desde la opinión nomás. Creo que muchas veces le hemos colgado banderas que no le corresponden. El otro día tuve la suerte de ver la obra Mistral 1945 de Andrés Kalavsky, que, perdona a la directora que se me olvidó su nombre, Aliocha de la Sota. Sí. Y yo creo que ahí, por ejemplo, me quedé mucho pensando en eso, porque creo que está súper bien trabajado el cómo, en el fondo, sobre todo en los últimos años, quizás más, es como que antes fue presa, lo voy a tratar de explicar de esta manera. Durante mucho tiempo, en mi opinión, Gabriela Mistral fue presa de una imagen. Se construyó una imagen, una cajita, y la metieron adentro. Que muy simplificadamente es esto de la señora triste que escribía cosas para niños tristes. Y la profesora rural. Y la profesora rural y la y qué sé yo. severidad y qué sé yo. Claro. Y por eso, y todas las fotos que comentábamos, que en todas las fotos sale muy seria, y por eso era tan bonita y tan gentil la portada del libro de Jaime, por los colores, por la expresión y qué sé yo. Y pasamos de esa cajita a otra cajita, de la Mistral feminista, de la Mistral como... en el fondo como emblema de las disidencias sexuales. Y yo creo que no era ninguna de las dos cosas. O sea, yo creo que ya fue el tiempo de discutir si Mistral era o no era feminista. Yo creo que ya fue el tiempo de, o sea, como Mistral con un pañuelo verde lo veo súper difícil. Entonces yo creo que sería momento, ya que han pasado 80 años del Nobel, por ejemplo, sería momento, y por eso valoro iniciativas como la primera de todas, que entiendo que se repartió en el metro. Claro, que fue del Ministerio de la Cultura. Claro, exacto. y que en el fondo queremos celebrar a el Nobel de Gabriela Mistral, maravilloso, celebrémosla, pero celebrémosla entendiendo por qué le dieron el Nobel. Claro. Entendiendo que no usemos el mono. Entonces creo que para ocasiones como el Nobel y momentos sociales, en el fondo lo que hacemos es recurrir al mono,
a la imagen, no quiero ser ofensiva con lo del mono, sí, pero la construcción de en el fondo como la imagen, y a Exacto. esa imagen le colgamos de todo sin necesariamente como adentrarnos en mayor profundidad en las capas de sus discursos, que si fueran leídas con atención a lo mejor incluso serían más útiles que ponerle una etiqueta. ¿Qué piensas tú, Jaime, antes de irnos a la Mira, pausa sobre este punto? Me arrimo ¿Sí? un poco a lo que acaba de decir Daniela en esto de las banderas en relación con la Mistral. Y que esto ha venido durante estos últimos años, que por un lado me alegra mucho, ¿no? Que tengamos estas miradas, muchas de Gabriela Mistral, porque en verdad, en definitiva, Gabriela Mistral es una sola, ¿no es cierto? Aquí hemos estado hablando un poco de su poesía, claro, ella es la poeta, es el premio Nobel, por cierto, en esa literatura. Pero esta literatura está cargada de temáticas impresionantes. O sea, no hay en Chile una mujer, yo creo que cada 300 o 500 años puede surgir un personaje que es un hito en ese plano, ¿no? Porque hay un hallazgo permanente en su obra. Me alegra, digo, porque están aprendiendo a leer hoy día a Gabriela Mistral. Que cuando uno lee un poema, cuando uno lee una carta, cuando uno lee un texto en prosa de nuestra Gabriela Mistral, estamos entrando en un mundo de visiones extraordinarias en ella. Entonces no me sorprende a mí, no me maravilla eso de que caramba, salen todas estas banderas. Ella no, cuando me encuentro en la Biblioteca Nacional de Santiago de Chile, encerrado allí abajo del subterráneo buscando los diarios de la época, porque todavía no teníamos el legado, ¿no es cierto? Antes teníamos que ir nomás a tomar notas con un cuaderno y con un lápiz allí, leyendo esos grandes periódicos de la época, y me encuentro con un artículo que se llama La pobre Ceiba. Y entonces me fui de inmediato porque me interesaba mucho por mis afanes botánicos también. No, la Mistral hablando de la ceiba, este árbol centroamericano maravilloso. Entonces, no, el título es La pobre ceiba, publicado en la prensa de la época. Hablo de los años 28, 30. Entonces, voy leyendo el artículo y a medias, ¿no? Porque claro, ya han pasado los años. Y es un homenaje de defensa, ¿no es cierto?, a Augusto César Sandino, este guerrillero nicaragüense de aquellos años. Caramba, ¿no? Ya se me abre otro aspecto que a Mistral, digo, notable. O cuando voy leyendo, ¿no?, Menos cóndor y más huemul. Sí. Otro artículo clásico, otro recado en ella. Claro, los títulos, ¿verdad? Genial. Son engañosos, pero son un hallazgo, ¿no es cierto? Hay una mirada crítica en torno a la realidad ciudadana y política de Chile. En fin, entonces nos vamos encontrando con muchas otras facetas. Cuando nos encontramos con su texto que escribe a los 15, 16 años sobre la ilustración de la mujer, ¿no es cierto? Una niñita todavía escribiendo un artículo notable para siempre, ¿no es cierto? ¿No? Entonces ya hay una visión de la mujer, no ahora, recién, ¿no? Desde entonces. Así que es un mapa importante y eso es lo que a mí me impresiona en Gabriela Mistral. Problemas indigenistas, problemas mujeriles o del mujerío, como ella decía, esta palabra tan maravillosa que acuña, ¿no es cierto?, como la voz de todas las mujeres, nuestro mujerío. Eso es precioso, ¿no es cierto? Es una adelantada en ese plano, un hallazgo, digo, completo, ¿no? La cosa latinoamericana, en fin, su visión del mundo, diríamos, ¿no? Exacto. No solo su poesía, pero en esa poesía está esta mirada amplia, completa, así que todas esas banderas vienen de mucho antes, solo que ahora se han ido canalizando en ese plano, pero en esa amplitud, diría yo, plenamente. Jaime Quesada, Daniela Schütte nos acompaña esta tarde acá en Frecuencia Literaria en este especial a 80 años del Nobel de Literatura que muy bien merecido, ¿no?, recibió nuestra poeta Gabriela Mistral. Y de hecho nos vamos a adentrar luego de la música en los aspectos que no solo recalcó la Academia Sueca de su obra, el momento histórico y cómo ella también podría ser una mujer o una hija de la época o mucho más vanguardista de lo que era para el año 41 las mujeres en el mundo y sobre todo en nuestro país. Y vamos a escuchar, para mi gusto, no sé qué opinan ustedes, una de las musicalizaciones más bellas que existen de la obra de Mistral. Estamos hablando de La Pajita y el trabajo que hizo Horacio Salinas con Inti Illimani. Estábamos escuchando La Pajita, esta canción preciosa
por supuesto, La Hora de Gabriela Mistral, pero musicalizada maravillosamente para mi gusto, y es oreja además la canción, por Horacio Salina de los Inti Illimani. Y me decía Jaime Quesada, y junto aquí a Daniela Schute en este programa especial en torno a Gabriela Mistral a los 80 años de recibir el Premio Nobel de Literatura, que era uno de los poemas, Jaime, más queridos por ella misma. Sí, cuéntanos esa anécdota. Ella tenía gran admiración por... Casi nunca hablaba muy directamente de sus poemas, Gabriela Mistral, pero en este caso siempre pone como ejemplo La Pachita, que es un texto que a ella le importó mucho y siempre lo está destacando, ¿no? Por la melodía, por la eufonía que tiene ese poema, ¿verdad? Y en general la poesía de la Mistral tiene toda esta cosa tan rítmica, tan eufónica, que en este caso la han rescatado musicalmente muy bien, ¿no? Inti Illimani. Absolutamente. Y vamos al Nobel entonces, y un poco el contexto para quienes nos escuchan y sobre todo las nuevas generaciones. Fue un 10 de diciembre del 45, a tan solo meses de la rendición de Japón, que marca el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando Gabriela Mistral recibió el Nobel de Literatura de manos del rey Gustavo V de Suecia, esto en el Palacio de Conciertos de Estocolmo, qué sé yo. Se convertía así en la primera y hasta ahora la única mujer iberoamericana en recibir este galardón. Y la Academia, y aquí me detengo, ponderó su lirismo, que la convirtió en un símbolo del idealismo del mundo latinoamericano. Y quiero detenerme también ahí un poco en estos conceptos, sobre todo del lirismo, idealismo y latinoamericano, para tratar de entender cómo Europa finalmente también entendió o quiso entender, ¿no?, la obra de Gabriela Mistral para ser merecedora de este premio. ¿Cómo ves este premio tú, Dani, en el contexto histórico del que estamos hablando? Sí. Ahora que te escuchaba leer, me recordó mucho a la opinión porque en algún momento, no me acuerdo con exactitud el año, pero se tradujeron los poemas, hubo una traducción al francés de los poemas de Gabriela Mistral y que el prólogo lo escribió Valéry, que hay una traducción muy bonita de Oyarzún, que se publicó en la revista Atenea, de Luis Oyarzún. Y claro, en el fondo, que lo que se podría entender como un espíritu quizás muy colonialista, Valéry pondera mucho esto como la fuerza, como un poco civilización barbarie en el fondo, como esta fuerza de la Mistral, que es como casi que una fuerza de la naturaleza, del latinoamericano y no sé qué. Y bueno, estoy simplificando mucho para efectos de la anécdota, pero Mistral leyó el prólogo y dijo como, bueno, este señor no entendió nada. Yeah. Que me parece muy, muy, muy apropiado. Igual no hizo lo de Bob Dylan. No, claro, fue y todo. Pero al Nacional no fue. Es cierto. Bueno, no olvidar. Eso también pero es una me parece señal, muy bien que no haya ido. Sí, es que es Yo una tampoco habría señal. ido. Absolutamente, porque ya, o sea, como demórate por reconocernos, ¿no? El país. ¿Tú qué agregarías, Jaime Quesada? Esto del premio Nobel para nuestra Mistral es algo increíble realmente, y es de una gracia enorme. A 80 años del premio Nobel para América Latina es la única mujer, ¿no? Como son 8 décadas y sigue siendo la única, ¿no es cierto? Y seguirá siéndola. Eso es impresionante. Cómo nuestra Mistral llegó a obtener el premio Nobel de Literatura, ¿no es cierto?, con 3 libros publicados en esa época. Y si somos un poquito más rigurosos, quizás con 2, porque se había publicado el año 22 su primer libro, Desolación, ¿no es cierto?, y en los Estados Unidos, salvo la segunda edición que se va a publicar después en Chile. Y después viene Ternura, el año 24 en España. Pero Ternura es un desprendimiento, yo diría que no es un nuevo libro, la Mistral, aunque editorialmente lo es, ¿no es cierto? Es una edición muy hermosa y para coleccionistas hoy día, ¿no? Porque Ternura es un desprendimiento de los textos infantiles o escolares que están ya en Desolación. Claro. En la edición primera de Desolación hay un capítulo completo de esos poemas y estos poemas van a ir entonces a Ternura para esta editorial española en ese plano. Y Tala se va a publicar 15, 16 años después de Desolación, o sea,
en Buenos Aires el año 38. El premio Nobel viene el año 45. Hay un periodo de interregno ahí, ¿no es cierto?, por la Segunda Guerra Mundial, entonces no hay premio Nobel. Así que era difícil que Tala circulara todavía. Así que por eso digo, casi con 2 libros nuestra Mistral. Pero sea lo que sea, ¿no es cierto?, llega por su gran poesía al premio Nobel. Y lo dice la Academia en su fundamento, por una poesía lírica inspirada en poderosas emociones. Pero agrega algo más importante que tú, Daniela, también has señalado, es decir, por haber hecho de su nombre, dice, un símbolo de las aspiraciones idealistas de todo el continente latinoamericano. Claro, ese afán de nuestra Mistral de dar a conocer al mundo, a Europa, lo que somos nuestros países latinoamericanos, influyó mucho. Y influyó además el apoyo, las adhesiones que tuvo de los países latinoamericanos. Eso impresionó mucho, creo yo, a la Academia. Por eso, ¿no?, el apoyo que tiene de Argentina, de Ecuador, de Perú, de Centroamérica, en fin, todos nuestros países adhieren. Lo que no ocurre hoy día prácticamente, ¿no? Hoy día casi los países no están ajenos a la postulación de no, salvo las instituciones culturales o universitarias de nuestros países, con un autor o con una autora que la postulan o lo postulan, ¿no? En el caso de la Mistral es el continente todo que está adhiriendo. Y por eso la Academia Sueca agrega ese segundo fundamento, ¿no?, por haber hecho de su nombre un símbolo de las aspiraciones idealistas de todo el mundo latinoamericano. Es América Latina, es un premio para América, ¿no? Y que vino gestándose durante mucho tiempo antes, ¿no? El año 38 ya, cuando Gabriela Mistral viene a Chile, el año 38, ¿verdad?, está en el país con su libro Tala, ya recién publicado en Buenos Aires, se va de Chile y sigue por América hacia arriba y se queda en Ecuador, y allí prácticamente empiezan las primeras conversaciones de postular a Gabriela Mistral al premio Nobel, ¿no es cierto? Aparece una autora ecuatoriana, muy amiga de ella, doña Adelaida Velasco, que va a hacer la campaña, y después vendrán otros países, en fin, todo eso va surgiendo, ¿no?, aguas arriba para el Premio Nobel de Literatura, o sea, el año 38, 39, ¿no? Pasan los años de la guerra, se abren los premios Nobel, ¿no es cierto?, y aparece un continente nuevo que es América, para sorpresa de Chile. En Chile se sorprendió mucho, ¿no? Y casi no solo se sorprendió, sino que fue la admiración que hubo en la época no fue tanto. Claro, hay que entender también el periodo. El presidente de Chile en la época no estaba en el país, ¿no es cierto? Juan Antonio Ríos andaba de gira por el continente también, por Panamá, estaba allí, lo sorprendió el premio Nobel, había un vicepresidente. Fueron muy parcos en celebrar a la Mistral, salvo, y esto es importante, no el Congreso, el Senado de la República, porque todos los políticos de las distintas tiendas políticas ideológicas no celebraron el premio, hicieron sus discursos. Es célebre el discurso de Gabriel González Videla en nombre del Partido Radical, es célebre el discurso de Neruda, que era ya senador de la República, ¿no es cierto?, ¿no? Ricardo Reyes se llamaba entonces, celebrando el premio. En fin, tuvo ese auge el premio Nobel para nuestra Mistral, y salvo su ciudad natal, Vicuña, quien banderó la ciudad, digamos, pero en general no hubo lo que ha ocurrido hoy día a 80 años de nuestra Mistral, ¿no? Claro, eran otros tiempos, por cierto. Dani, algo que Sí, agregar? Sí. estaba pensando en esta idea de la imagen, en la última partecita del discurso, y complementar un poco lo que decía Jaime, porque si bien, como él bien decía, en el fondo, cuando eran casi 2 libros los que tenía cuando se le dio el premio Nobel, para ese momento ya escribía, o sea, por ejemplo, cuando estaba en Madrid, como cónsul entre el 33 y el 35, ella ya escribía, te diría que regularmente, en la totalidad de los diarios latinoamericanos más importantes. Escribía, y también en los diarios iberoamericanos, porque también publicaba regularmente en algunos diarios de Madrid. Entonces, el alcance latinoamericano, que como bien dice Jaime, en el fondo no fue novedad para los pueblos para el resto de los pueblos latinoamericanos, como ya la conocían. Entonces, por eso también, yo creo, fue tan fluido el apoyo de toda Latinoamérica como bloque,
porque además, como habíamos comentado antes, en el fondo su discurso, si bien es tremendamente enraizado en Chile, es un discurso que trasciende y que tiene este rasgo común hacia todo el pueblo latinoamericano. También incluso escribía en unos poquitos diarios de San Antonio, en Texas, Estados Unidos, y en otros que eran diarios que estaban destinados a la comunidad latina que vivía en Estados Unidos. Entonces, eso me parece que es importante. Y claro, también Adelaida, o sea, hay un telegrama precioso de Mistral, que, paréntesis, pasa un aviso, pueden ir a ver al archivo del escritor, que tenemos una muestra de la Biblioteca Nacional, que tenemos una muestra que está abierta hasta mediados de febrero con documentos originales que en el fondo recorren este caminito que se inicia en agosto más o menos del 39, cuando Pedro Aguirre Cerda compromete el apoyo para todas estas gestiones. Entonces aprovecho. Su gran amigo, además. Sí, pues su gran amigo. Sí. Y en el fondo hay un telegrama que por supuesto que está en primer plano, que es uno a los poquitos días de recibir el premio Nobel, que Mistral le escribe a Adelaide y le dice: toda la hazaña es vuestra. Que bueno, es muy lindo. Y una última cosa que quería aportar sobre este tema es que todo esto se inicia en el año 39. El decano Luis Galdames de la Facultad de la Universidad de Chile hace la carta de presentación a la comisión del Nobel. Le encargan a Juan Mujica y a Carlos Errázuriz, diplomáticos, que se encarguen de las logísticas, de todas las gestiones que hay que hacer. Y entre las otras cosas que se encargan, que yo no lo sabía, por eso me sorprendí, lo cuento, le encargan a Magdalena Petit una biografía para ser presentada dentro del expediente. Bueno, también pueden ver la carta de Magdalena Petit, pero Gabriela Mistral, y luego también lo hace con Luis Galdames, le responde muy conceptuosamente, agradeciendo muy humildemente la postulación, pero no deja de causarme cierta gracia, porque ya van a entender por qué. Porque en el fondo les dice: me parece fantástico, pero bueno, por una parte la guerra está a punto de empezar, entonces cuán apropiado es estar pensando en una candidatura en este momento del mundo. Pero lo más curioso es como, y además que mis poemas no están traducidos. Mis poemas en este momento no están traducidos ni al inglés ni al francés, menos al sueco. Entonces, ¿cómo esperan ustedes? Lo hice muy respetuosamente, pero en el fondo es eso. Es como, ¿cómo esperan ustedes que personas que entregan un premio me lo entreguen si no pueden leer mis poemas? Entonces, ahí empieza todo el asunto de la traducción de sus poemas y todo. Entonces, nada, pues tenía un punto. Solo quería decir eso. Buen punto. Dos cosas que quisiera agregar, de las muchas cosas que se pueden decir en torno al Premio Nobel de nuestra Mistral. Una que también mencionaba Daniela con mucha razón, es la presencia de Gabriela Mistral en la prensa, en los periódicos. Ella escribía para distintos periódicos desde muy temprano. Y hay una revista centroamericana que era Repertorio Americano, claro que sí, donde escribió desde el año 22, o sea, muy temprano. Todo lo enviaba al Repertorio Americano en Costa Rica, ¿no? Y a su vez todos esos textos o artículos o recados, como ella muy bien los denominó, iban también a Chile, a Argentina, a principales diarios, ¿no? En Chile, en Argentina, incluso en España, claro, sí, claro. ¿no es cierto? En España escribió varios artículos, ¿no? Así que había una presencia de esta mujer y de Latinoamérica en la prensa del mundo. Y lo otro que me parecía importante es el breve discurso de Gabriela Mistral, con una dignidad impresionante, ¿verdad? Este discurso deberíamos saberlo de memoria, así como parte de su obra, claro. Sí. Claro, ¿verdad? Así como su declaración años después sobre los derechos humanos, igual, ¿no? En Naciones Unidas, pero acá en el discurso de Estocolmo, lo de Estocolmo, como dirá ella siempre, ¿no es cierto?, haciendo referencia al premio Nobel, ¿no? Hija de la democracia chilena, dice, y pronuncia la palabra democracia con énfasis, ¿no es cierto?, hija de un pueblo nuevo, se refiere, ¿no? Y agradece que este es un premio para la gente de mi raza, de Latinoamérica, y también para las muy dignas lenguas española y portuguesa. Es decir, es un premio iberoamericano,
muy importante en ese plano, ¿no es cierto? Brasil, Claro. ella estaba en Brasil estos últimos años, ¿no? Le Así que tocó está también la lengua presenciar la muerte de española, la Stefan lengua Zweig. Sí, claro. portuguesa, ¿no? Hay una universalidad impresionante en eso, ¿no? En Petrópolis, perdona, ahí justo te interrumpí, Jaime Quesada, a propósito también del suicidio de Patrick Swayze. Patrick Swayze, nada que ver. Stefan Zweig. Stefan Swayze, me fui de Sí, otro me lado. estaba pensando en eso, esto que dice como por una aventura que me sobrepasa, soy en este momento como la voz de todos los poetas de mi raza. Que, Claro. o sea, si uno lo piensa, es pero una maravilla, es como... Claro, soy la voz directa Eso, de la los voz directa. poetas de mi raza, ¿verdad? Impresionante, sí. Y a propósito de eso, de lo latinoamericano o iberoamericano, pero que ya es de nuestro continente, tú hacías muy bien la aclaración respecto a la obra más masiva, incluso sin traducción, para el Nobel, donde, claro, Tala es del 38, o sea, un poquito antes, pero por lo menos acá en la región parece que se conocía muy bien. ¿Por qué tú también señalas, Jaime Quesada, que fue un punto de inflexión la publicación del libro Tala en la obra de Gabriela Mistral? Porque Tala es, ella misma por lo demás lo reconoce, dice que es su obra fundamental, porque en este libro, en sus páginas, dice, está la raíz de lo indoamericano, es decir, está la realidad de todo lo que es el continente, de sus culturas no precolombinas, hasta el día, hasta el mundo de hoy, de la época que ella escribe, porque se desprende del romanticismo, del modernismo que ya estaba en Desolación. Claro, pero Desolación había sido escrito o publicado, mejor, 16 años antes. Y escrito muchos años antes. Desolación se publica en el año 22, pero son poemas textos que ya venía escribiéndose mucho antes en Gabriela Mistral. Ella no tenía atarantamiento ni apuro en publicar. Se dio esta posibilidad de publicar este primer libro de Desolación, pero era un material que ella ya tenía reunido tanto en la época que estuvo en los Andes, años 14, 15, 16, y en la época en que estuvo en Punta Arenas, ¿no es cierto? Son los lugares geográficos chilenos en los cuales ella escribe parte de este libro, o casi totalmente, ¿no? Los Andes y Punta Arenas, de ahí el título Desolación, las desolaciones patagónicas, ¿no? Falta de sol. Y las desolaciones espirituales en Exacto, ella, también. que es la temática fundamental de pasión, de desamores y amores, ¿no es cierto?, no romanticismo en Gabriela Mistral, que ella misma con los años después, ¿no es cierto?, va a desprenderse de este romanticismo, ¿no? Fui una romántica, dice ella, ¿no es cierto? Pequé de romántica. Hay mucha miel en esa, mucha cosa mielosa, dice en Sí. la página de Desolación. En cambio, claro, da un giro completo en Tala. Tala es un monumento a la lengua, al idioma, a la escritura, porque están allí. Tala es un libro como en otros libros. Hay varios libros dentro de Tala, ¿no es cierto? Hay un libro donde están sus alucinaciones completas allí en ella. Están los llamados recados, que eran una especie de poemas que escribía con el nombre, o de cartas epistolares, como ella dice, ¿no? Epístolas así. Está América Latina allí también, ¿no es cierto? Y su cultura, el poema Cordillera, el poema Al Mar Caribe, está en toda América en esos poemas. Tala es el libro de las materias, de los elementos, de las cosas, del agua, del aire, del fuego. Es un libro cargado ¿no es cierto?, de una mirada, digamos, de las realidades y de los sueños y de los hallazgos en la obra de la Mistral, realmente admirable. Y otra cosa interesante en ella es que en Tala hay una sección completa también de textos infantiles o jugarretas que se van a desprender después para ir al libro Ternura en su edición definitiva del año 45, años después, lo que nos viene a indicar que Ternura viene a ser el libro casi más preferido de Gabriela Mistral, porque después cuando se publica Lagar, años después, el año 54, hay otra sección, están las jugarretas. O sea, es como transversal. Claro. Si se hubiese publicado Ternura todavía, ella lo habría agregado. Incluso en su libro póstumo Poemas de Chile, hay textos que deberían estar en Ternura, ¿no? Claro. Como la canción de Cuna del Ciervo, ¿no? En fin, hay varios poemas de allí en Ternura, el Cuco, ¿no es cierto?,
que están allí, que deberían estar en ternura a lo mejor en esta. En fin, hay toda una órbita muy interesante en nuestra Bueno, mucho, en la materia de la Mistral. mucho de qué hablar, mucho también a ambos que escuchar en relación al acercamiento durante tanto tiempo que han tenido a la figura, obra, también y los aspectos más personales de Gabriela Mistral. Y para ir cerrando, Dani, me gustaría preguntarte a ti también, no solo por las cartas con Doris Dana, sino también en tu libro del Elogio a la Naturaleza, cómo también ves la sabiduría, la sencillez, la conexión espiritual y en su caso también religiosa, por cierto, como católica, pero que va más allá de esas estructuras con la naturaleza, comillas, externa, que es reflejo de la propia naturaleza interna para entender dolores tan grandes como el duelo, por ejemplo, ¿no? O los distintos dolores que padecemos todos los seres humanos y que ella también a través de la naturaleza o supo canalizar o hizo conexiones o nos mostró, en fin. Me gustaría ahí tu reflexión respecto a ese trabajo que tú realizaste sobre este tópico en la obra mistraliana. Bueno, me parece que fue la primera pregunta. Yo comentaba como de este complejísimo pero muy perfecto sistema de creencias que se había armado Gabriela Mistral, que en el fondo, como tú decías, en el fondo tiene esta muy fuerte vertiente o como corriente de cristianismo o catolicismo, pero también tiene mucho de la teosofía, también tiene mucho del budismo, también tiene mucho como de un marco teórico intelectual más potente de los distintos escritores y escritoras que ella ha ido leyendo, pero yo creo que como por decirlo de alguna manera, como el gran marco teórico de Gabriela Mistral finalmente es la tierra. Y cómo de la tierra todo va surgiendo desde la naturaleza, incluso las distintas, como los distintos pueblos, las distintas formas porque claro, somos todos seres humanos, pero depende de nuestro entorno, qué relación, o sea, como no creo que no recuerdo que lo haya dicho explícitamente nunca, pero Gabriela Mistral quiero decir, pero en el fondo como pensemos, por ejemplo, cómo ella se refiere al Valle del Elqui, cómo se refiere a las montañas, cómo se refiere a las piedras, a la cordillera. O sea, ella cree firmemente, me da la impresión, que es el entorno también el que determina un poco como el temple de las personas, el temple de un pueblo. Y creo que finalmente ella articula toda su vida, perdón, estoy siendo un poco enredada, pero voy a volver a una cosa que creo que es fundamental. Grino Rojo, en una entrevista maravillosa respecto del poema de Chile, él dice que Gabriela Mistral nunca termina el poema de Chile porque los últimos años de su vida, que encuentro que es una imagen muy linda y muy como entrañable, ella no termina el poema de Chile porque los últimos años de su vida ella vivió en el poema de Chile, que en el fondo ella se fue de Chile y el poema de Chile fue un continuo ejercicio de reconstrucción de ese Chile que ella dejó y que nunca pudo volver a recobrar. Creo que esa misma idea uno la puede hacer como extrapolar a toda la obra mistraliana, y yo creo que fue como un poco su marco como decía, como un poco su marco teórico de toda su vida, en sus momentos de dolores, en sus momentos de flaquezas, en sus momentos cuando escribía cartas como retando a todo el mundo, cuando se quejaba de los problemas políticos de Chile, cuando se quejaba de la situación del mundo, de su temor a la guerra. Pienso que en el fondo la naturaleza y la evocación de la naturaleza y esa como fijación que hizo de sus propios paisajes como en su ser interno fue lo que finalmente le iba como dando guías. Por eso la necesidad, por ejemplo, de muchas cartas, pero no solo en las cartas a Doris Dana, sino que en las cartas a Palma, a todos sus círculos cercanos, a Sixtina Araya, a muchas otras mujeres, esta necesidad de estar permanentemente pidiendo
que le mandaran las revistas con monitos. Por ejemplo, se suscribía a la National Geographic para ver los animales, para ver las plantas, los libros de botánica. A Doris en algún momento le pide que le lleve en auto desde Estados Unidos a México todos los tomos de la enciclopedia Calpe, de la Espasa Calpe, que, no sé, mi abuelo la tenía y era como una pared completa. También de repente... Hay como tracitos en algunos de sus textos. Hay un texto sobre la vizcacha que está también en el Elogio a la Naturaleza, que por ejemplo ella dice de haber tenido, no sé, 40 años cuando lo escribió, y dice: yo podría levantar una piedrecita y ella estaría como la niñita de 7 años, los recuerdos que guardó la niñita de 7 años. Entonces como incluso en sus textos que pueden parecer más duros o más técnicos, porque también tenía algunos textos más técnicos que obedecían un poco a su trabajo como cónsul, porque lo que ella llamaba los textos de propaganda sobre Chile, incluso en eso de repente hay como una frasecita, claro. Y eso es lindísimo también. Siempre hay una pajita ahí. Claro, le da como otra entradita a los distintos lectores, creo. Bueno. También la tierra, es la cara de Dios. Dice, también la tierra halagando los jardines, las plantas, las hierbas. Claro. Y hay una reflexión que nos acaba de indicar Daniela. Es curioso en ella que siempre está volviendo a sus 5 años, a su infancia. Sí. ¿No? Siempre ella está tratando un tema determinado, pero de repente vuelve cuando era esa niñita de 5 años, ¿no es cierto? Y siente los sonidos, los ritmos, la eufonía de las cosas, entonces, de la naturaleza. Sí, Cómo claro. la marcó ese paisaje, esa geografía, esa tierra, esa naturaleza del Valle de Elqui, para siempre. Es impresionante. Claro. Por eso quedó allí como un... Es como que hiciera carne, perdona Jaime, ya tenemos que ir despidiendo, pero solo para que me hace sentido lo que tú señalas, es como que hace carne del sentido más profundo y etimológico de la religión, en este caso católica, y pensando en religión, ¿no? En religare, de reunir, pero del pecado, que es olvidar. Ella no se olvida. Ella siempre tiene muy presente, claro, esa infancia, sus orígenes, el nuestro, o sea, no solo el colectivo, y por lo tanto la naturaleza, tanto humana como externa, que finalmente ella sabe que es la misma. Y por eso me encanta esta pregunta, ¿no? Que se ha hecho parte del lema de la campaña conmemorativa de las 8 décadas del prestigioso premio, pregunta que Mistral además dejó plasmada en el poema de Chile. ¿Qué será de Chile en el cielo? Una preciosura de pregunta. Aventúrate con una respuesta, pero la pregunta es maravillosa. Dani, últimas palabras, porque estamos muy para pasados de terminar. tiempo. Gabriela Mistral en su último tiempo, en muchas cartas de las que les escribe a Doris, y ahí vuelvo a lo que decía Jaime, como esta reminiscencia permanente de los 7 años, ella era muy insistente con que lo único que ella quería era encontrar una casita con huerto donde ser feliz, donde ser un poco feliz. Qué lindo. Porque Entonces, tenía un alma trágica, tú también ahí advertiste eso. Alma trágica. Alma sí. trágica, sí. Que será de Chile en el cielo. Pero Puras yo tacitas con yo me huerto. quedo con la frase que dije recién, ¿no? También la tierra en la cara de Dios. Preciosa. Y muy necesaria. Claro. Y preciosa. Claro, defensa de la tierra, como decía Luis Villarzún. Claro. Bueno, mucho todavía de qué hablar y seguir no solo analizando, sintiendo y conociendo de Gabriela Mistral. Y les quiero recordar también que nuestra compañera Paula Altamirano, en el programa Arte y Oficio, el mismo 10 de diciembre, recién pasado, cuando se conmemoraron los 80 años, hizo también un programa especial en torno a su figura para que lo escuchen. Quiero agradecer enormemente que hayan venido ambos y gracias también sobre todo por sus reflexiones, el trabajo que han realizado. Tú ya también públicamente has hecho tu homenaje también al trabajo de Jaime Quesada, Dani Chute, así que también agradezco eso porque todos estamos ahí con la posta y a todos nos toca en el lugar que nos corresponde. Jaime Quesada, realmente un placer haberte tenido nuevamente aquí en Radio Usach. Muchas gracias, Daniela, por la invitación a tu programa y espero que nos invite en 80 años más. Eso, vamos por esos 80 años más. Muchas gracias. Gracias, Dani Chute. Muchas gracias. Bueno, despedimos con música, ¿alcanzamos o no con música? Porque hay una versión muy bonita de Pascuala y la Vaca y Fauna. Y esto es Canción Quechua. Chao y hasta una próxima edición de Frecuencia Literaria.